Hola a todas y todos, soy nuevamente con ustedes el profesor Eiber Barreto Sánchez, conductor de este curso sobre el sistema político venezolano que ustedes vienen cursando y que ya están próximos a finalizar. En esta sexta videoclase voy a dedicarme a tocar algunos aspectos relevantes acerca del último tema que nos ha ocupado la semana pasada sobre la teoría del capitalismo rentístico. En primer lugar, tengo que decirles que el capitalismo rentístico constituye una anomalía, un desempeño distorsionado de una economía, digamos, promedio normal capitalista. Y esto es debido a que en el capitalismo convencional general existen dos fuentes legítimas de ingresos, solamente dos: el salario por un lado y el beneficio o la ganancia por otro. El salario es el ingreso que perciben los trabajadores a cambio de vender la única posición que tienen, es decir, su fuerza de trabajo, y se la venden a unos emprendedores que organizan eficientemente los factores productivos para poder usufructuar la plusvalía de estos trabajadores, que llamaremos los empresarios. Estos empresarios obtendrán en consecuencia ganancias producto de la explotación de los factores productivos y del trabajo humano esencialmente, como en última instancia el generador de todo valor en la sociedad capitalista. Es por eso entonces que cualquier ingreso distinto a salario o ganancia es un ingreso distorsionado o irregular en una economía capitalista moderna. Este ingreso irregular me refiero en este caso a la renta internacional del suelo, es decir, lo que se obtiene de la naturaleza. Todos los medios de producción son producidos por el hombre. Cuando un empresario o un emprendedor combina los factores productivos, estamos diciendo que combina maquinaria, tecnologías, herramientas, y las tecnologías, las herramientas, la maquinaria son producidas siempre por un hombre. Bien, ahora, en este caso, el suelo produce un bien, un mineral, que no es producido por ningún hombre, es directamente extraído de la naturaleza, mas no producido. Por eso es que incluso en el caso del petróleo hablamos del costo de extracción del barril, mas no del costo de producción de un barril. Carlos Marx va a decir que el beneficio obtenido de la renta del suelo es una excrescencia inútil, absurda para la mentalidad capitalista, pues el capitalismo se sustenta en la racionalidad de que a todo medio corresponde un fin, es decir, que no hay fin que no tenga unos medios antecesores. Sin embargo, una sociedad inundada por los recursos de la renta internacional del suelo es una sociedad que no va a entender que las ganancias o el salario son producto de un valor producido. Por eso es que decimos entonces, dice Asdrúbal Batista en el texto que ustedes vienen de leer, que el petróleo es el medio de producción no producido, pero que además tiene la característica de que en el caso como el venezolano y en el caso de otros países, su propietario, su poseedor es el Estado, lo cual entonces va a hacer al Estado el principal agente económico de una sociedad rentista. Y cuando hablamos de una sociedad y de una economía rentista, es para referirnos a aquellas que fundamentalmente viven de los ingresos que le da la renta internacional del suelo, en este caso el petróleo. ¿Por qué la renta internacional? Porque son los consumidores en los mercados mundiales quienes pagan prácticamente, por decirlo así, un impuesto al consumo de un bien natural que en este caso el Estado venezolano posee, pero que nadie produjo. Por eso entonces es una racionalidad que va en contra del desempeño del capitalismo moderno, y por eso hablamos entonces de que se trata de una distorsión. Otra característica fundamental para el desarrollo del modelo capitalista rentístico es que ocurre en una sociedad económicamente atrasada, como pasó en Venezuela a partir de la década de los años 20 del pasado siglo XX, en la cual los ingresos petroleros comenzaron a representar la principal fuente
de recursos del erario nacional, del presupuesto público. Entonces, una economía rentista no es simplemente porque viva en alguna porción de la venta de carbón, de oro, de acero o de zinc, sino porque fundamentalmente 80% de sus ingresos dependen de esta renta internacional del suelo, es decir, del impuesto que se le impone a los consumidores extranjeros por la venta de un recurso natural. En los años 20 entonces se inicia este proceso increciendo de dependencia de los recursos provenientes de la explotación petrolera en Venezuela, pero que se hará ostensible en los años 30 y en los años 40. Por eso la pregunta que se formularán los dirigentes gubernamentales de aquellos años será cómo distribuir esa ingente cantidad de recursos en la población de manera tal de poder coadyuvar a la modernización del aparato productivo del país. Es por eso que, particularmente en el llamado trienio ADECO de 1945 a 1948, en ese entonces la respuesta a esta pregunta de cómo distribuir esa ingente cantidad de recursos será la siguiente. Se va a distribuir la renta petrolera, se pensó en ese momento, a través de dos mecanismos fundamentales de políticas públicas, que fueron la distribución consuntiva y la distribución productiva. La distribución consuntiva consistía en subsidiar una gran cantidad de productos para que quedaran al alcance de las masas populares, por eso se hablaba de una distribución popular de la renta. Y la distribución productiva consistía en entregarle ingentes cantidades en crédito para los empresarios, porque el problema también era cómo apuntalar una burguesía nacional moderna, problema que aún se mantiene vigente. Entonces, al distribuir los ingresos vía subsidios, vía subvención de los productos y vía los grandes créditos que recibieron las cúpulas y sectores cercanos a la élite gubernamental, pues entonces se pensaba que se estaba drenando productivamente los recursos petroleros. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Que la distribución a través del consumo aspiraba a que los consumidores, la población popular, los sectores populares, pues ahorraran parte de ese ingreso, y resultó que la propensión al ahorro de nuestra población era muy baja, y todo se lo consumieron entonces en calzado, vestido, como era de esperarse. Y por otro lado, y más grave aún, es que los sectores supuestamente empresariales que conformaban la incipiente burguesía nacional, con los créditos que recibieron por parte del Estado, con la aspiración de apuntalar sus empresas, pues entonces buena parte de esos créditos terminaron, como luego diría Rómulo Betancourt, respecto a ese trienio ADECO del 45 al 48, terminaron cancelando whisky, champaña, joyas y damiselas bellas en París. Es decir, ni la distribución consuntiva contribuyó a la acumulación capitalista, ni la distribución productiva, que en todo caso era la que más estaba llamada a ser la que propiciara la acumulación capitalista. La distribución consultiva también tuvo como propósito no nada más distribuir la renta petrolera, sino crear el mercado. Hay mercados cuando hay consumidores y hay compradores. Entonces se aspiraba a que, al haber una distribución vía el consumo, vía la subvención de productos, pues existiendo esa demanda potencial, eso estimulara al aparato productivo a elaborar productos que fueran demandados por la población. Bien, pero precisamente por las distorsiones y la desviación como resultado de la baja propensión al ahorro y de la baja propensión al esfuerzo productivo por parte de los empresarios, el resultado de esto fue entonces una evidente incapacidad de la economía y la sociedad venezolana para absorber productivamente los recursos que de la renta petrolera se estaban vertiendo en ella. Es por eso que incluso en el año 1948, como nos refiere Asdrúbal Batista, pues ya será ostensible que la sociedad venezolana está limitada, porque venía de ser una economía atrasada apenas 20 años atrás, para poder absorber productivamente esta renta del petróleo. Esto nos conducirá a convertirnos en un país dependiente de los ingresos fiscales provenientes del petróleo, y a que entonces se comience a instaurar y consolidar lo que se ha llamado muy bien y correctamente una economía de puertos, es decir, una gran propensión al consumo de productos, al consumismo,
y el consumo de productos importados, pues si el aparato productivo no hacía uso eficiente de los recursos que el Estado le daba en crédito para producir, pues entonces había que importarlos. Y como había un mercado de consumidores prestos a consumirlos, pues entonces se fue consolidando esa economía de puertos. Y así se fue desarrollando este modelo del capitalismo rentístico en Venezuela, que comenzará a hacer aguas en 1981 con la debacle de los precios del petróleo, pues en los años 70, con la crisis en el Medio Oriente, los precios del petróleo subirán exorbitantemente y continuará hasta los años 70, esa época dorada de los ingresos fiscales en Venezuela que se había iniciado ya en los años 30, 40. Esta debacle de los precios petroleros entonces puso en evidencia la crisis de un sistema rentista, porque dependía de los precios internacionales de lo que producía su subsuelo, es decir, de los precios internacionales del petróleo. Al haber la baja de los precios del petróleo, disminuyeron los ingresos fiscales y disminuyó también la distribución de la renta, tanto en los sectores populares como en los sectores de clase media y media alta, que fueron quienes más se vieron beneficiados por estas prebendas de un Estado rentista. Esta economía rentística, como la describe Drugo Platista, fue precisamente la que sostuvo y fue pilar fundamental de lo que también vimos en las lecturas anteriores de Juan Carlos Rey acerca del sistema populista de conciliación, cuando él lo describía como un entramado complejo de transacciones y negociaciones entre cúpulas partidistas y del sector privado. Lo que nos estaba diciendo es que se estaban repartiendo y estaban en pugna todos esos sectores, cúpulas partidistas y del sector privado, en pugna por ver quién se hacía de la mayor cuota posible de beneficio de la renta internacional del petróleo. Pero al ocurrir la crisis, la debacle de los precios del petróleo, disminuir los ingresos fiscales, había menos dinero que repartir. Y esto marca un hito en 1983 con la devaluación de la moneda del bolívar, que pasa de 4.30 por dólar a 6 y hasta 8 bolívares. Periodo, valga decir, de esos años, del 82 al 83, cuando se fugan entre 9.000 y 15.000 millones de dólares de estas élites burguesas que vivían al amparo del Estado y cuyo dinero no habían invertido productivamente, dinero proveniente de la renta del petróleo, y que la intención era que modernizaran sus empresas y aumentaran su productividad. Pues como ya había alcanzado la economía venezolana su capacidad de absorción de los recursos de la renta, pues esto todavía dejaba mayor espacio para que los empresarios, como decía Betancourt, pues despilfarraran los dineros que el Estado les entregaba. Es por ello que incluso Marisol Pérez Chael, una de las grandes estudiosas de este tema, pues nos dice cómo en el origen de las grandes fortunas de la familia de los amos del Valle de Caracas estaban las concesiones petroleras que incluso Gómez les entregó gratuitamente. ¿Y qué hicieron ellos como burgueses? En vez de agarrar esas concesiones petroleras y usufructuar su beneficio para invertirlo productivamente, las revendieron. Entonces, lo que está en el origen de la riqueza de muchos grupos económicos, de muchas familias portentadas en Venezuela, es la regalía de la cual fueron beneficiarios en un momento y que se las entregó el Estado venezolano. Pero esta crisis del sistema capitalista rentístico en Venezuela, que tiene este hito en 1983, continuará evidenciando otras ostensibles manifestaciones de colapso, como fue el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que se inicia en 1989 con el anuncio de un paquete de reformas neoliberales, porque precisamente al disminuir los ingresos fiscales del Estado no había la misma cantidad de recursos para repartir, y por supuesto se le endilgó en los hombros de las masas populares más empobrecidas el costo de esas reformas neoliberales. Esto produjo entonces el Caracazo o el sacudón, como es más correcto llamar, del 27 y 28 de febrero de 1989, que constituye un segundo hito en la quiebra de ese sistema de conciliación populista de élites, y terminará de ser enterrado con las rebeliones cívico-militar del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, lo que dará paso entonces al gobierno del actual comandante presidente Hugo Chávez Frías, cuando triunfa electoralmente en diciembre de 1998 y asume la comandancia y la presidencia del país en 1999.
Bueno, de esta forma he querido hacer un resumen muy apretado de algunos aspectos que me parecen importantes y que espero haber contribuido a la claridad de ustedes. Ha sido un gran gusto compartir durante este tiempo en este curso de Sistema Político Venezolano. Esta es la última videoclase, resta el ensayo final. Les deseo muchísimo éxito y nos veremos en un próximo curso. Hasta entonces.